Vamos a ir a Hechos 2, 22 al 25. Escuche conmigo la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, a cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En esta mañana, hermano, quiero exponer a Jesús. Y el mensaje se llama la realidad de la resurrección de Jesús. La marca más importante, hermano, de una iglesia neotestamentaria es la predicación expositiva. Esta misma predicación se encarga de predicar doctrina bíblica. Es predicación que se ocupa de las verdades específicas del hombre y de Dios para el hombre. El primer sermón de la iglesia primitiva predicado por el apóstol Pedro, él se da a la tarea, como lo leímos, de predicar la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermano, es una doctrina fundamental. Es más, se podría decir que el cristianismo depende completamente de la real resurrección del cuerpo de mi Señor Jesucristo. De otra forma, el cristianismo sería un engaño. No tendríamos que predicar. Predicaríamos a un Dios muerto. Pero el ministerio número uno de la iglesia local es predicar y enseñar. Es hacer discípulos. Y aunque no estemos físicamente juntos en este momento, seguiremos predicando y enseñando por medio del internet. Seguiremos en este proceso de la pandemia predicando y enseñando por medio de este medio del internet. Y mi objetivo, hermano, esta mañana es proclamar la resurrección de mi Señor Jesucristo. Así es que vamos al texto. En primer lugar, hermano, veamos lo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba predicando después de 50 días de que lo colgaron en el madero a Cristo. Después de 50 días, Pedro, fíjese bien lo que estaba haciendo la iglesia primitiva. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, presenta las evidencias. Y ese es mi primer punto, las evidencias. Pedro pone en evidencia el ministerio de mi Señor Jesucristo. Note cómo él describe a Cristo. Jesús es nazareno, Jesús de Nazaret, es aprobado por Dios, ha hecho maravillas, ha hecho prodigios, ha hecho señales. No podemos negar a este varón. Jesucristo tenía la capacidad de hacer milagros, un poder sobrenatural. Jesucristo hacía prodigios, hacía sucesos extraordinarios que no podían explicarse por las leyes naturales del mundo, sino que se atribuían a Dios. Incluso cuando Jesús calma la tormenta en el mar, los discípulos dijeron: ¿qué hombre es este que hasta la naturaleza le hace caso? Pues este hombre, hermano, era Jesús de Nazaret, era el varón aprobado, era el Hijo de Dios. Y dice Pedro, este mismo con vosotros, ustedes lo vieron, ustedes vieron predicando, ustedes vieron esas señales, esos prodigios. No hay manera de negar su persona, no hay manera de negar su ministerio. Pedro predicando la resurrección es una doctrina fundamental. Pero note lo que dice Pedro en el versículo 23. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo crucificaste,
lo mataron. Es impresionante, hermano, que el trabajo de Cristo fue diseñado por Dios. Hermanos, la muerte de Cristo no fue un accidente. La muerte de Jesucristo no se trató de un acontecimiento casual. La muerte de Cristo no fue un plan B de Dios. Note, por favor, note lo que dice Pedro aquí, que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto Dios ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero me llama la atención cómo Pedro repite esta idea más adelante. En Hechos 4:28 dice Pedro así: pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Aún más, este pensamiento de Pedro está diciendo en su epístola cuando él saluda. Allá en 1 de Pedro 1:2 dice así: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Aún tú, hermano, como creyente, como nacido de nuevo, Dios te ha escogido según su conocimiento en Cristo. Más adelante en 1 de Pedro 1:20 dice: cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Y dice Pedro, esto es algo que Dios había decidido hacer antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en esos últimos tiempos para bien de ustedes. Este pensamiento de Pedro, hermano, se enseña en la Biblia. Y como dirían por ahí, ¿verdad? Esta verdad es profunda, es difícil de entender. Como dirían por ahí, échate ese trompo a la uña. ¿Cómo es posible que Dios me ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo? Es un misterio. Pero estos son, hermano, los tesoros y verdades bíblicas, que la Biblia es de un solo autor, Dios, inspirado. Pedro escribiendo, predicando la resurrección de Cristo, las evidencias de mi Señor Jesucristo. Esto me enseña, hermano, que el plan para el sacrificio de Cristo en nombre de los pecadores, Dios ya lo tenía fijado, Dios ya lo tenía orientado, Dios ya lo tenía definido, ya estaba designado, ya estaba sujeto, estaba predispuesto, estaba predeterminado, inclinado, estaba planeado desde la eternidad. ¡Wow! ¡Qué gran teología la de Pedro y qué gran verdad tan profunda, hermano! Un atributo que solamente Dios tiene es la omnisciencia. Él todo lo sabe, todo conocimiento. Nosotros no somos omniscientes, quisiéramos ser omniscientes, pero gracias a Dios no somos. Pero la omnisciencia, hermano, es un atributo que Dios tiene. Y la omnisciencia de Dios, Él es crucial porque Dios tiene el control, Dios juega el papel que desempeña como un juez de este mundo. Él sabe por qué estamos pasando por esa pandemia y Él sabe los resultados. Dios sabe cuándo va a venir Cristo, cuándo va a ser el rapto. Ni aún Jesucristo se atrevió a decir fecha, sino que solamente el Padre. ¡Wow! Estas son las evidencias de Cristo. Un hombre varón, aprobado, fue crucificado, pero Dios ya sabía que iba a pasar eso. Pedro está predicando, no se sorprendan, eso tenía que pasar. Desafortunadamente, hermano, la mayoría de las ideas sobre la identidad de Cristo hoy en día nacen de especulaciones vacías.
Estas mismas se crean, se introducen, hacen un Cristo filosófico en vez de ver a la Biblia. Un Cristo rebajado, un Cristo despojado de poder, un Cristo degradado de su gloria, un Cristo reducido a un símbolo, un Cristo inventado de porcelana, un Cristo pintado. Esos son Cristos, hermano, que no pueden redimir a nadie, porque son creados, distorsionan al verdadero Cristo. Note, Pedro está presentando las evidencias de mi Señor Jesucristo. Para ser redimido, necesito tener la seguridad de que mi fe en Cristo es en un Cristo bíblico, de que mi salvación está en el Hijo de Dios, en el bíblico, y no aceptar imitaciones. Esto es lo que hoy se celebra, o lo que cada semana celebramos como cristianos. Necesitamos, hermano, verificar al Cristo. ¿Qué Cristo reina mi vida? ¿Qué Cristo yo le sirvo? Bueno, aquí Pedro nos está dando las evidencias de la persona de mi Señor Jesucristo. Y aquí la pregunta es, hermano, si hemos verificado al Cristo que concuerda con la Biblia. Hoy en día vemos que mucha gente celebra, ¿verdad? Y bueno, nosotros también celebramos, pero aquí la pregunta que nos debemos de preguntar siempre el Evangelio es que sea el verdadero. Pedro está predicando a la multitud, a los israelitas: arrepiéntanse, porque el arrepentimiento, hermano, requiere un cambio de mentalidad, un giro. Y Pedro está predicando el Evangelio, y no con suavidad. Les está diciendo: ustedes lo clavaron en el madero. Él confronta su audiencia de frente con el mensaje de la cruz. Lo crucificaste. Ahora, Dios no les quita la responsabilidad a aquellos romanos, a aquellos israelitas que lo crucificaron. El argumento de Pedro es presentar a Cristo, al verdadero Cristo, al bíblico, al que hace señales, al que hace prodigios, el que está con vosotros, al que Dios ya sabía que tenía un plan. Pero note, hermano, esto me lleva a mi segundo punto. Después de las evidencias, Pedro, wow, eso es un sermón, prácticamente eso es un sermón. Estoy predicando un sermón, hermano, imagínense, estoy predicando un sermón. Literalmente estoy predicando un sermón de Pedro. Pero fíjese el argumento de Pedro. Les va a citar el Antiguo Testamento. Qué gran predicación expositiva está haciendo Pedro. Yo me quedé sorprendido. Si queremos predicar, hermano, debemos de venir aquí, porque aquí hay un claro ejemplo de un sermón, del sermón de la iglesia, de los apóstoles con poder. Noten el versículo 25, la profecía. Los apóstoles, hermanos, nos ayudan a interpretar la Biblia. Note la idea de Pedro. Él introduce, dice: porque David dice de él. Pedro, su argumento está diciendo: note lo que había dicho nuestro rey David. Él había hablado del Mesías. Y él cita este Salmo 16. Lo voy a leer. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro, hermano, cita a David. Y este salmo, hermano, es considerado un salmo mesiánico.
Este salmo está representando una oración personal de David que expresa la confianza en Dios. Pero quiero enfocarme en el versículo 27 porque ahí está la clave. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro confirma la verdad de la resurrección de Jesús apelando a este salmo, donde nos dice que David profetizó miles de años atrás sobre el Mesías. Dice Pedro que David no pudo estar refiriéndose a sí mismo cuando escribió esto, porque claramente David enfrentó la tumba. David fue un simple mortal. David murió. Y este es mi subpunto de aquí, que David fue un simple mortal. El argumento de Pedro es demostrar que este salmo está hablando del Mesías, que David no estaba escribiendo de él, estaba hablando de su hijo Jesucristo, de Jesucristo, el que iba a tomar el trono por siempre. David fue un simple mortal. Noten Primera de Reyes 2:10. David murió y lo enterraron junto a la tumba de sus antepasados en la ciudad que llevaba su nombre. Lo enterraron. Tenemos la tumba. En Hechos 3:36 dice, pero luego murió y fue enterrado en la tumba de sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Note esa palabra, hermano, corrupción, descomposición. Y noten el versículo 29 de nuestro texto. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, hermano, el apóstol Pedro nos está enseñando cómo interpretar este salmo. Pedro interpreta las palabras de David con la idea de que el sepulcro no podrá destruir el cuerpo de Cristo. Qué profunda verdad, profetizada miles de años, cientos de años. Y algo muy interesante, hermano, que esta palabra en hebreo, sepulcro, destruir, sahat, tiene la misma raíz que sepulcro. O sea que destruir y sepulcro tiene la misma raíz, sahat. Así que la tumba o el sepulcro es donde el cuerpo es destruido. Pero aquí viene la verdad, hermano. Aquí viene el argumento de Pedro. Note, esta es la gran verdad. Que el cuerpo de Cristo no vio corrupción. El cuerpo de Cristo no vio descomposición. El cuerpo de Cristo no vio putrefacción. El cuerpo de Cristo no vio destrucción. El cuerpo de Cristo no pereció. ¡Wow! Eso es lo que celebramos, hermano. Eso es lo que Pedro está predicando. Que Cristo no iba a haber corrupción. Que su cuerpo no iba a haber corrupción. Por tanto, Pedro nos está diciendo que la promesa de Dios se cumplió no en David, sino en Cristo. David estaba escribiendo sobre el Mesías. David estaba refiriéndose a Cristo, porque David enfrentó la tumba. Eso es lo que celebramos, hermano, hoy. De que el cuerpo de Cristo literalmente no vio corrupción. Los falsos maestros de religiones, está su tumba ahí. Nosotros predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que Él estableció la iglesia. De este Cristo yo predico, porque Él resucitó, su cuerpo no vio corrupción, no vio descomposición. Yo predico de ese Cristo, predicamos a Cristo crucificado. La Biblia, hermano, es infalible, es inerrante, porque tiene un solo autor, que es Dios.
Y Dios nos da la promesa que es Cristo, la redención. Vemos que la profecía de Dios se cumple. Lo que está escrito se cumplirá. Y los apóstoles nos enseñan cómo interpretar el Antiguo Testamento. Hay confidencia, hermano, y veracidad en la palabra de Dios. Esto a mí me enseña que hay confianza. ¿Cómo es posible que David profetiza de Cristo? Hermanos, está escrito. Yo tengo confidencia y veracidad en la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo presentas tú a Cristo? ¿Verazmente? Necesitas ser veraz al hablar de Cristo. Poner todas las evidencias. Pedro estaba tirando todas las cartas sobre la mesa, sobre Cristo. Y bueno, Pedro estaba ungido con el Espíritu Santo y hasta que 3,000 se convirtieron. Esos son los empiezos, hermano. La iglesia debe de predicar. La iglesia debe de predicar. Y esto me lleva a mi último punto y el más especial, la resurrección. Note, Pedro dice, pero siendo profeta, en el 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne se levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Otra vez la palabra corrupción. Para entender este texto, hermano, debemos de entender el pacto de Dios con David. Pedro está diciendo en el 30 que aún siendo profeta David y sabiendo que Dios tenía un pacto con él, que le iba a dar en descendencia en carne, levantaría a Cristo. David sabía, hermano, que Cristo se levantaría. En Lucas 1:32 vemos que decía, este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo de Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo a su antepasado David. En 2 de Samuel dice, después de tu muerte yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Hermano, el reino de Cristo está reinando en la iglesia. David conocía el pacto de Dios de darle un descendiente que reinara sobre su reino. Y el Espíritu Santo, hermano, le ayuda a profetizar sobre la resurrección de Cristo en el Salmo 16. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad, hermano! Pedro, predicando del Antiguo Testamento, nos enseña el gran tesoro de Cristo. Y ya para acabar, quiero que note el versículo 24. A cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Noten el versículo 32. A este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién es el agente, hermano, que resucita a Jesucristo? Bueno, es Dios. Es verdad que nuestro Señor sintió los dolores de la muerte. Es verdad que su cuerpo estaba muerto, pero no había corrupción. ¿Y sabe por qué no había corrupción? Porque Cristo no tenía pecado. Y el pecado es el gusano que causa la corrupción. Pero los dolores de la muerte de su cuerpo fue librado por la resurrección. Si la muerte, hermano, se hubiera enseñoreado de Cristo, no habría seguridad de nuestra resurrección. No habría certeza de mi justificación. No habría posesión representativa del cielo en la tierra.
nuestra predicación sería en vano. Sin embargo, el texto me dice que fuese imposible que la muerte lo retuviera. Y le voy a dar 3 razones por qué la muerte no lo retuvo. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? En primer lugar, porque Cristo tenía un poder divino. Jesús era la resurrección y la vida. Él destruyó la muerte. Él destruyó el imperio de la muerte, que es el diablo. La muerte no se enseñorea. En segundo lugar, hermano, la muerte no podía retenerlo debido a que Él era la promesa divina. Aun cuando los judíos, ¿verdad?, le dijeron, dame señales. Y Él decía, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por cuanto resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y por último lugar, la muerte no podía retener a Jesús debido a que Él tenía un propósito divino. Dios, hermano, ha diseñado desde la eternidad que su pueblo esté con Él por toda la eternidad. Y a fin de hacer eso con nosotros, debemos de pasar por la muerte y salir al otro lado. Pero ¿sabe qué? Estas son las buenas noticias. Que Jesús debió ir primero para hacer ese camino, ya que Él vive y su pueblo vivirá para siempre. Es verdad, hermano, que somos criaturas de tiempo, somos mortales. Mi cuerpo verá corrupción, pero ¿sabe qué? Ahí no se acaba el cuento. Si estás en Cristo, resucitaré, me dará nuevos cuerpos. Por este motivo, hermano, la riqueza, la moda, el prestigio no aplastará el reino de Cristo. La influencia malvada del mundo sobre la iglesia no apagará la llama divina. Cristo nos hizo la promesa que Él estará hasta el fin del mundo. Y las llamas del infierno no tendrán potestad sobre ella. El poder de la incredulidad, hermano, no destruye su dominio. Como hijos de Dios no seremos cautivos por tribulación, tentación o depresión. Los cuerpos de sus santos, hermano, no tendrán corrupción. En conclusión, hermano, Cristo es nuestro ejemplo. Cristo vino a salvar pecadores. Y la única manera de tener gracia salvadora es tener fe sincera en Cristo. Hay una fe que no salva, pero hay fe que salva, hermano. ¿Y sabe cuál es la fe que salva? La fe sincera, que es un compromiso total con todo lo que soy con mi Señor Jesucristo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo en este día, hoy es el momento que creas en las evidencias, en la profecía, en la resurrección, que te conviertas en un hijo de Dios. Te estoy llamando este día para que renuncies al polvo y lo cambies por diamantes. Te estoy llamando a renunciar a la vida más vana y vacía que tú puedas tener y comprometerte con Cristo. De Él recibirás los tesoros en el cielo que nadie puede dar. Este mundo, hermano, está corrupto. Será redimido también. Así es de que no vale la pena enamorarse de un mundo caído. Si nunca has comprometido tu vida a Cristo, te ruego que lo hagas en este momento. Y déjeme cerrar con esta frase. Hemos visto que en la realidad de Cristo, Pedro enseña las evidencias, enseña la profecía, enseña la resurrección. Ese es un sermón, hermano, donde 3,000 se convirtieron a Cristo. Ese sermón necesita una respuesta. Y por cuestión de tiempo, vea la respuesta en el versículo 37 y 38. Que al oír esto, la multitud se puso triste y le empezaron a preguntar a aquellos
apóstoles. Pero Pedro les dijo, la multitud dijo, ¿qué haremos a esto, pues? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibieres el don del Espíritu Santo. Este mensaje, hermano, es el mismo de hoy. Eso es lo que predicamos. Y déjeme cerrar con esto. Es un devocional de un erudito. Fíjese cómo él resume esto. Cristo, encarcelado por nuestra deuda, fue arrojado al hoyo de la muerte. Pero estando satisfecha la justicia divina, no era posible que fuera detenido ahí, ya sea por derecho o por la fuerza, porque tenía vida en sí mismo y en su propio poder y había conquistado al príncipe de la muerte. Esto es, hermano, lo que predicamos. Un Cristo resucitado. El cuerpo de Cristo no vio corrupción. Y ese es el mensaje de hoy, que Cristo ofrece una vida eterna. Esa es la realidad. Aquí la pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar la muerte? Bueno, si estás en Cristo, estoy seguro. Examinémonos, hermano, en dónde está nuestra fe en este tiempo difícil. Que Dios te bendiga desde tu hogar, desde donde nos ves, y seguiremos predicando, hermano, este mensaje. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es veraz. Tu palabra, Señor, es la mejor evidencia de este mensaje de salvación. Es lo que predica la iglesia, Padre, desde Pedro, desde los apóstoles. Es el mismo mensaje que nosotros predicamos, que está en tu palabra. Gracias por tu palabra que es veraz, que nos das las evidencias, Señor, que los apóstoles han sido testigos y que nosotros, Señor, creemos ese legado. Hoy en este día donde celebramos tu resurrección, te damos la honra y la gloria, Padre, que tú tienes control de todo. Y Padre, este es el mensaje que nosotros vivimos, la resurrección. Y en ti, Señor, nos identificamos, en tu muerte, en tu resurrección. Porque sabemos, Padre, que cuando llegue la tumba, ahí no se acaba nuestra vida, sino al contrario, Padre. Vamos a estar con usted, usted va a regresar, vamos a reinar contigo. Ese va a ser el reinado perfecto, el reinado milenial. Yo anhelo ese tiempo, Señor. La iglesia debe de anhelar ese tiempo. Bendice a mis hermanos que nos ven desde la pantalla. Dales fuerzas, dales perseverancia, Señor. Que sigamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, como también dijo Pedro. Bendice a los pastores y te doy la honra, la gloria por este privilegio que me has dado de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.